Hola a todos y muy bienvenidos sean desde España a todas las partes del mundo, desde donde nos estén visitando y escuchando. El día de hoy, con una masterclass más patrocinada por PMM Innovation Group, tenemos el honor de tener como invitado a Gabriel Ferrer para hablarnos más que nada sobre la innovación, metodologías para transformar la cultura organizacional. Antes de iniciar, me encantaría invitarlos por parte de PMM Innovation Group a formar parte de nuestros próximos programas online. Estos forman parte de la misma metodología de aprendizaje para innovar y para crecer dentro de tu empresa. Esta primera Business Innovation Executive Program forma parte de un programa de 14 semanas en las cuales tú tendrás clases totalmente online y cuentas con una semana presencial en Valencia, España. Todos los costos incluidos, donde tendrás una experiencia inmersiva, una doble titulación por parte de la Universidad Católica de Murcia y también de nuestro instituto en Estados Unidos. Es aprendizaje práctico con clases ya sean en vivo o grabadas y al tener la experiencia inmersiva en Valencia cuentas con un networking con gente internacional. Igualmente contamos con el programa de Change Management. Este, así como el anterior, es de 14 semanas de duración, 100% online, incluyendo una visita guiada a San Francisco para conocer Silicon Valley, lo que es ahora la cumbre de la innovación y proyectos tecnológicos. Igualmente, me gustaría invitarlos a nuestras convocatorias abiertas de MBA más Máster para iniciar en 2026. Así que si estás buscando tener un estudio superior, esta es tu mejor opción. Estos programas están construidos de manera que tu profesional puedas llevarlos a cabo con clases 100% online, ya sean en vivo o grabadas los fines de semana. Contamos con programas educativos en la sección de innovación, excelencia operacional, gestión integral de activos físicos, mantenimiento industrial y mantenimiento de edificios. Todos estos alineados a no solo dar conocimiento técnico, sino también sumamente estratégico. Y igualmente cuenta con una doble titulación por parte de PMM Business School y por parte de la Universidad Católica de Murcia. Como lectura complementaria, me encantaría recomendarles el libro el doctor Luigi Amendola, Operacionalizando la Estrategia. Pueden escanear el código QR y obtendrán el primer capítulo totalmente gratis. Y antes de finalizar con este discurso, me encantaría saber su opinión. Igualmente, esta sesión quedará grabada por si gustan nuevamente consultar los conocimientos que nos va a compartir el día de hoy Gabriel Ferrer, podrán encontrarlo en nuestro canal de YouTube. Igualmente los invito a participar en la sesión para que si tienen alguna pregunta la coloquen en el chat y Gabriel nos apoyará a responderlas antes de finalizar. Con esto doy paso e inicio para que nos apoye Gabriel con la masterclass de hoy. Muchísimas gracias por formar parte de. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias. Buen día, saludos a todos desde España, saludos ahí a las diferentes partes del mundo donde os estéis conectando con PMM Business School y concretamente con este webinar. Bueno, vamos allá. Voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Vale, Tania, ¿me confirmas que se está viendo ok, verdad? Sí, se estará viendo, me imagino. Bueno, Perfecto. fenomenal, fenomenal, vamos allá. Bueno, pues lo primero de todo me presento, Gabriel Ferrer. Yo vengo de dos disciplinas, de dos áreas muy concretas, que es el ámbito de la tecnología y el marketing digital y del ámbito de lo que es las personas, la gestión de los recursos humanos. Trabajo actualmente como director general adjunto en una agencia de marketing digital y tecnología, cuyo headquarter está en Madrid, pero también tenemos equipos en Latinoamérica. Y después también mi trayectoria ha estado muy basada en trabajar proyectos de gestión del cambio en organizaciones a través de las personas. Por tanto, esta temática que hemos planteado hoy dentro de PM Business School, de cómo crear, cómo generar una cultura corporativa que potencie la innovación, es justamente al reto o a las batallas que yo me dedico en el día a día. Además, dirijo desde hace 10 años programas de innovación en diferentes ecosistemas de innovación del mundo. El más conocido, aparte lo ha mencionado anteriormente Tania, dirige un programa de innovación en Silicon Valley, pero también en China y también en Israel, Tel Aviv, aunque bueno, este último llevo ya 3 años sin poder ir debido a la situación bélica que hay en la zona. Por tanto, parte de las claves de las ideas que os traigo hoy, que os voy a compartir hoy, se basan también en mis experiencias,
en mis sesiones de trabajo, en mis aprendizajes en estos ecosistemas y probablemente particularmente en Silicon Valley. Lo primero de todo me gustaría preguntaros, oye, ¿dónde estabais el 25 de febrero de 2020? ¿Vale? Sé que es una pregunta, pues igual que cuesta ubicarnos, pero pensar que esto fue hace prácticamente 6 años, ahora en febrero de 2026 hará 6 años. ¿Dónde estabais el 25 de febrero de 2020? ¿Vale? Aquí en España estábamos justo a 3 semanas de que nos encerraran en casa por la situación de COVID-19, ¿de acuerdo? Pero todavía no había llegado a España el 25 de febrero de 2020. De hecho, el COVID en ese momento había entrado en Europa a través de italianos que procedían de China, ¿vale? Y yo ese 25 de febrero de 2020 estábamos todavía en total normalidad en España. Me encontraba en Madrid. Os he puesto ahí dos fotos reales. Me encontraba en Madrid en las oficinas centrales de Facebook, ahora Meta, las oficinas centrales que tiene Meta en España, ¿de acuerdo? Y en ese caso, Facebook había organizado un evento, veis ahí una foto abajo a la derecha, para algo más de 100 directivos de diferentes sectores de diferentes empresas, ¿de acuerdo? Donde, Tania, ¿no se has levantado la mano? Sí, Gabriel, perdona por interrumpirte. Vemos perfecto tu presentación. Solo faltaría colocarla en el modo presentación para verla en pantalla completa. No, si no te importa, yo la voy a poner así porque tengo dos pantallas y cuando Perdona. cuando la pongo en pantalla completa se va a las dos pantallas y yo tengo aquí la ventanita para ver las caras de si alguien se conecta o pregunta, poder también interactuar. Entonces, Perdona. la he puesto en un tamaño donde a priori se verá y como conoces, las diapositivas son muy Perfecto. visuales, tienen poco texto. Vale, Gracias, gracias. me disculpo. Bueno, el 25 de febrero, como os decía, estábamos en este evento donde Facebook había montado una jornada para hablar de transformación digital, ¿de acuerdo? Y en ese evento me pidió Facebook que diera la conferencia de apertura y me dijeron, oye Gaby, ¿puedes hacer una conferencia para aperturar la jornada que esté enfocada a cómo gestionar el cambio en las organizaciones? ¿Cómo debemos flexibilizar la cultura organizativa en nuestras organizaciones para abordar estos procesos de transformación digital? Y claro, el 25 de febrero, pese a que estábamos escuchando y viendo las noticias de que algo estaba pasando en China, no éramos conscientes. Yo era el primero que no era consciente de la que nos estaba por venir, de la que íbamos a afrontar, ¿no? Y ese día se me ocurrió empezar esa conferencia, esa charla, hablando de este señor. ¿Recordáis quién era este señor? ¿Lo ubicáis? Fallecido ya hace más o menos 7, 8, 9 años, Stephen Hawking, científico, astrofísico, muy conocido en el ámbito de la investigación y de la ciencia, sobre todo por sus descubrimientos al respecto de los agujeros negros. Y después también muy conocido porque se hizo muy famoso en la década de los 80 y los 90, porque además de ser un científico súper relevante, sufría una enfermedad neurodegenerativa brutal como el ELA y se comunicaba con el mundo. Él iba en su silla que le ayudaba a desplazarse con un ordenador que le permitía trasladar un poco los pensamientos que él tenía y poder comunicarse con el entorno, ¿no? A mí este señor, como buen científico, me gustaba mucho porque cuando opinaba sobre algo se basaba en un análisis profundo previo. Es decir, el científico trabaja con el dato, explora el dato, profundiza, aplica criticidad, genera hipótesis, genera escenarios antes de llegar a una conclusión y opinarnos o darnos su visión sobre algo, ¿no? Muchas veces opinamos sin tener una métrica detrás, sin tener un dato detrás y una opinión sin un dato detrás, ¿de qué sirve? Pues solamente sirve de que quieras tener la razón o de que tengas mucha capacidad de persuasión, pero opiniones sin datos para mí realmente no son relevantes. Siempre tienes que tener algún tipo de métrica o dato que sustente la información que tú estás planteando o la opinión que tú estás dando, ¿no? Y Stephen Hawking en ese momento, más o menos en torno al año 2015, 2016, 2017, ya en sus últimos años de vida, se volvió a salir de forma muy mediática en las noticias porque auguró cuáles podrían ser las grandes amenazas que podían acabar con el ser humano en el planeta Tierra. Sí, lo has escuchado bien, lo habéis escuchado bien. Stephen Hawking dijo, oye, el ser humano por delante va a tener una serie de retos que en función de cómo los gestione, podrían convertirse en una amenaza para nuestra subsistencia. Y ahora te pregunto, de los 5 retos que planteó Stephen Hawking, piensa, ¿cuáles crees que eran esas 5 grandes amenazas? ¿Cuáles crees que podrían ser? Pues bueno, Stephen Hawking planteó varias, ¿no? Y ahí las tienes. Presencia extraterrestre, cambio climático, los seres humanos tendrán que abandonar el planeta Tierra, la gran pandemia, inteligencia artificial, parece como el catálogo de Netflix de este último cuatrimestre del año, ¿no? O que viene con la última temporada de Stranger Things, pero la realidad
Es que Stephen Hawking decía que estos eran grandes retos. Nos evidenciaba que aunque la gran parte de la sociedad no fuera consciente, que habían evidencias tapadas por gobiernos donde ya habíamos entrado en contacto con especies alienígenas. Y decía que probablemente en los próximos 40 50 años el ser humano se tendría que preparar para entrar en contacto con especies alienígenas. Que no podíamos ser tan confiados o tan obtusos para pensar que somos la única especie que puede desear vivir en un planeta con las condiciones de habilidad de este maravilloso planeta. Por tanto, él preveía que íbamos a tener contacto con alienígenas. Dos, el cambio climático. Decía, estamos sufriendo un cambio climático que puede destruir el planeta. Y él para ello se basaba en dos estudios. El primero no era de su equipo, era un estudio que analizaba la capacidad que tenía el planeta Tierra, que tiene el planeta Tierra, para generar recursos naturales y autoabastecer al tamaño de población mundial. Y cruzaba esa capacidad de generación de recursos naturales para abastecer a la población con la tasa de crecimiento de la población mundial. Y esas dos curvas se cruzaban a finales del siglo XXI, es decir, a finales de este siglo, en 2091. Entonces decía, oye, si seguimos a la tasa de crecimiento que tenemos de población y al mismo tiempo en cómo estamos cuidando el planeta y cómo lo estamos destruyendo, puede que a finales de este siglo la población sea superior a lo que el planeta Tierra nos puede dar para subsistir. ¿Lo podremos resolver probablemente con innovación tecnológica? Sí. ¿Será suficiente? No. Y de hecho, el segundo estudio, que sí que era de su equipo, se basaba en ver cómo estaba evolucionando la atmósfera en base a cómo estábamos haciéndole daño a través de la contaminación proveniente de determinadas grandes industrias, ¿no? Y ese estudio que hizo su equipo daba proyecciones de que más o menos a 400 años vista el planeta Tierra se podía convertir en una gran bola de fuego. Sí, en una gran bola de fuego. Es decir, que el planeta Tierra, al destruir la atmósfera o gran parte de la atmósfera, iba a tener temperaturas en la superficie superiores a 200-250 grados centígrados. Y entonces Hawking decía que el planeta Tierra no podría ser habitable, al menos en su superficie. O generábamos unas infraestructuras subterráneas, como igual tienen algunas ciudades como Las Vegas, como Dubái, como Abu Dhabi, o no podríamos vivir aquí, ¿no? Entonces venía la tercera predicción. Como él pensaba que estas grandes industrias están gobernadas por consejos de administración que lo que buscan es el valor para el accionista y como muchos están pensando a 20, 30, 40 años vista, pero no a 200, 300 o 400 años vista, es decir, no tenía fe en que el ser humano fuera capaz de darle la vuelta a esto y que pudiéramos salvar el planeta. Por tanto, su tercera predicción y el gran reto es el ser humano tendrá que abandonar el planeta Tierra. Y en ese momento que exponía esta hipótesis, Stephen Hawking, en la Tierra, año 2016, existían 6 misiones cuyo objetivo era encontrar un planeta próximo a la Tierra donde el ser humano pudiera desarrollar colonias. Sí, la conquista del espacio. De esas 6 misiones, dos estaban auspiciadas por países, por gobiernos, China y Estados Unidos, y las otras cuatro, si lo estás imaginando, estás acertando, por empresas tecnológicas como SpaceX, como Google, como empresas chinas. Es decir, existe actualmente una gran inversión no en abandonar el planeta Tierra, sino en ser capaces de viajar al espacio. Estamos viendo los grandes pasos que compañías como Astra, SpaceX están haciendo con tecnología para abaratar lo que es el salir fuera de la atmósfera, ¿no? Hemos visto cómo SpaceX ha lanzado su propia Starship, que es ese cohete reutilizable que puede aterrizar en la misma base de lanzamiento y de forma íntegra con todo lo que es el cuerpo de la nave. Yendo a Silicon Valley, contrasté esta información pues, con gente de estas empresas y lo que me decían que más que invertir muchos cientos de billones de dólares en esta situación, lo que estaban era invirtiéndolo en lo que llaman la carrería de minería espacial. Dicen que hay una gran carrera por la minería espacial porque han detectado que próximo a Marte existen una serie de recursos que como nadie ha llegado no pertenecen a nadie. Que la primera nación o empresa que llega ahí con tecnología se apoderará de ellos y probablemente ganará mucho dinero. Y además, lo que más me cruzó el cable fue que cuando me contaban esto decían que no estaban en sus planificaciones, no estaban proyectando esos recursos traerlos a la Tierra, sino que estaban proyectando desarrollar bases mineras en Marte. Marte tiene un problema, que no tiene una atmósfera respirable para el ser humano. Por tanto, es un problema que habría que resolver de alguna forma. La cuarta predicción que hacía Stephen Hawking era que el ser humano pudiera sufrir una gran pandemia muy global y muy virulenta. Y esto lo conté el 25 de febrero y el 13 de marzo nos mandaron a casa y fijaros los 2 años, casi tres, que estuvimos viviendo en la pandemia y saliendo de la pandemia, ¿no? Por tanto, sí que fue algo real que pasó, fue muy global, muy contagiosa, no fue tan mortal como él exponía, porque aunque la pandemia era mortal, no afectaba de la misma forma a todos los segmentos de población. Y la quinta amenaza o reto era la IA, la inteligencia artificial. Stephen Hawking decía que es una de las grandes innovaciones que iba a cambiar nuestra forma no solo de trabajar, sino también de vivir, pero decía que en función de las decisiones que tomáramos al respecto de esta tecnología, podría ser una gran oportunidad o ventaja o una gran amenaza. Y hablaba de, tendremos que ser capaces
después de desarrollar esta tecnología, de definir un marco ético y moral en el cual se basen las decisiones para desarrollar esta tecnología. Y a modo de broma dijo, porque si esta tecnología realmente es inteligente, se dará cuenta que la mayor amenaza para el ser humano es el propio ser humano y acabará con el ser humano. Entonces, estas eran las cinco grandes amenazas que planteaba Stephen Hawking. Más allá de que sean ciertas, no sean ciertas, en parte sean ciertas, lo que Stephen Hawking nos decían es que, oye, que vienen retos por delante muy importantes, que vienen procesos de cambio realmente relevantes, más macro o más micro. Pero es cierto que cuando tuvimos esa crisis financiera global en el año 2008 al 2015, los expertos en entorno económico hablaban de entornos VUCA. Decían que los entornos eran muy globales, pero al mismo tiempo eran muy volátiles, muy inciertos, muy complejos y muy ambiguos. Yo lo que descubrí en COVID-19 es que además estos VUCA podían ser tremendamente hostiles, recordáis todo lo que pasó durante COVID-19, y eran entornos claramente digitales. Por tanto, como decía Jack Welch, vivimos en entornos donde si el ritmo de cambio de una empresa es inferior al ritmo de cambio de su entorno más directo, su final puede estar próximo. Es decir, si cambiamos a una velocidad inferior a cómo se está moviendo nuestro entorno, a cómo está cambiando el entorno en el que nos movemos, ojo que te adelantan, ojo que te pasan por la derecha. Por tanto, tenemos que cambiar antes de que venga alguien y nos cambie. No podemos ser reactivos ante el cambio. Tenemos que ir delante del cambio o al menos a la misma velocidad del cambio, porque el cambio está ahí, queramos o no, el cambio está ahí. Y esto es de lo que vengo a hablaros en este webinar de PMM Business School, ¿no? Vengo a hablaros de cómo hacer este concepto de transformación Book HD a la hora de generar una cultura de innovación dentro de las organizaciones. Y vengo a hablaros de, oye, modelo de negocio, innovación, talento, organizaciones exponenciales, cultura corporativa y learnability. O lo que es lo mismo, os voy a contar estos conceptos a través de historias de, para mí, seis referentes. Algunos igual más conocidos para vosotros y otros menos, ¿no? Desde Dustin Shanlin, desde Alex Castellernau, Philippe Petit, Michelle Obama, Tony Wagner o Salim Ismail. Vamos allá. Modelo de negocio. Oye, ¿qué tiene que ver el modelo de negocio con generar cultura de innovación? Pues mucho, porque siempre delante va la estrategia y el modelo de negocio y posteriormente viene la innovación para poder realmente desarrollar esas ideas y convertirlas en un modelo de negocio o ir traccionando, iterando y pivotando, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en Uber, Uber es una compañía que cuando llegó al mercado transformó un sector que era el sector del taxi, ¿de acuerdo? Entonces transformó la movilidad de personas basándose en quiero construir mi modelo de negocio poniendo al usuario en el centro. En vez de maltratar al usuario, que es el que se sube a un taxi y va de un sitio a otro y paga por ello, voy a pensar qué problemáticas tiene y cómo puedo construir una experiencia que le dé más valor, que le deje más satisfecho. Y entonces construyó una app para que desde la app pudiéramos pedir un coche, ¿de acuerdo? Un Uber Car, supiéramos en el momento cuánto tiempo iba a tardar el coche en llegar a recogernos, cuánto tiempo iba a tardar en dejarnos en destino y cuánto nos iba a costar. Y además podías elegir diferentes modalidades. Quiero un Uber compartido para que me salga más barato, quiero un Uber más grande porque voy con compañeros, quiero un Uber Premium, ¿vale? Es decir, Uber llegó y generó una transformación en lo que es la experiencia del taxi y impactó claramente en ese sector, ¿no? Pero Uber no se quedó allí porque al final Uber era una empresa con un claro componente innovador. De hecho, Uber no dice que es una empresa de taxis o de movilidad, dice que es una empresa tecnológica que resuelve problemáticas de movilidad de personas. Y lanzó este proyecto que estáis viendo aquí, Uber Air, ¿de acuerdo? Uber Air dijo, oye, no nos podemos quedar en la movilidad terrestre, tenemos que ir a la movilidad aérea. ¿Os imagináis cómo podríamos también generar movilidad aérea dentro de las ciudades? Sobre todo grandes ciudades donde la movilidad terrestre a través de los Ubercar o de los taxis es muy costosa en tiempo por los grandes atascos y la gran afluencia de vehículos y de coches. ¿Y si en Los Ángeles o en Río de Janeiro pudiéramos conectar dos puntos de la ciudad que igual en coche se tarda 80 minutos, poder hacerla en 15? Y entonces pensaron, ¿podemos montar un sistema como si fuera de helicópteros, pero en vez de que sea para ricos o para gente con un poder adquisitivo alto, una especie como de metro aéreo con naves que se parezcan a drones, que es lo que aparece aquí en la foto, que sean como eléctricas e inclusive autónomas que no requieran de piloto? Y así nació el proyecto Uber Air, donde lo que hacían era generaban dentro de la ciudad, como habéis visto en la anterior diapositiva o en esta, convertían antiguos centros comerciales o espacios en puntos de salida y recogida tanto de Ubercar como de Uber Air, ¿de acuerdo? Y lo que hacían era hacer distancias, ¿vale? Largas en muy poco tiempo. Entonces tú igual estabas en el centro de la ciudad y decías, quiero llegar a la otra parte del centro. Cogías tu teléfono y veías la opción de Ubercar y decías, oye, el Ubercar me recoge en 8 minutos y va a tardar 48 minutos en llegar al otro sitio. Y por otro lado, le dabas al Uber Air y te decía, mira, a 12 minutos tienes un punto de recogida y un dron va a llegar dentro de 14 minutos y el desplazamiento van a ser 8.
¿vale? Te costaba un poquito más y podrías hacerlo. Pues este proyecto Uber Air nació como piloto dentro de tres grandes ciudades, ¿de acuerdo? Los Ángeles, Río de Janeiro, como he dicho antes, y Dubái. ¿Qué es lo que pasó? Que posteriormente, cuando eclosionó la crisis de COVID-19, cambiaron al CEO de Uber, a Zelenik, y trajeron a un CEO que le dijeron, como misión principal tienes, Uber crece mucho, factura mucho, pero no gana dinero, no genera beneficio, necesitamos que lo haga rentable. Entonces, todo este tipo de unidades más innovadoras, más disruptivas, Uber las vendió a terceros, ¿de acuerdo? Uber Earth fue vendido a terceros y mantuvo acciones dentro de este proyecto. Pero esto es cultura de innovación, ¿no? Entender muy bien cómo tú compones tu modelo de negocio, como podéis ver en este Business Canvas Model, a la hora de pensar cómo eres capaz de solucionar una problemática que tiene un segmento amplio de clientes, teniendo en cuenta cuál es tu propuesta de valor, cómo vas a construir relaciones, qué canales vas a utilizar, qué actividades son clave, qué recursos son clave para poder hacer eso y además con qué tipo de partners y alianza vas a trabajar. Teniendo en cuenta que todo esto tiene que haber una ganancia entre lo que son los ingresos que vas a generar y la estructura de costes que vas a soportar, ¿vale? Por tanto, este tipo de modelos de negocios, de organizaciones exponenciales, son negocios que han crecido apalancándose en tecnología para en un momento dado, cuando aciertan, poder escalar muy rápido, ¿de acuerdo? Y han crecido intentando resolver un problema probablemente, o dos como mucho, de mucha gente, problemas sin resolver. Y ahí podéis tener casos como Airbnb, que de repente hizo irrupción en el sector hotelero sin tener hoteles en su propiedad, sin tener que invertir en construir hoteles o buscar socios que construyeran edificios para hacer hoteles, sino que lo que hizo fue hacer una plataforma colaborativa donde gente que tuviera viviendas de forma ociosa pudiera ganar dinero con esas viviendas. Y lo que hizo fue conectar a gente con necesidades de alquilar una habitación o una casa para un viaje de ocio o un viaje profesional con gente que tenía esas viviendas. Y ahí podéis ver en esta diapositiva la comparativa de el crecimiento y el valor que tienen, digamos, una compañía hotelera como Hyatt respecto a un Airbnb, ¿de acuerdo? O Netflix, que Netflix en un momento dado se convierte en una plataforma de streaming líder en el mercado americano, hace un gran impacto y disrupción en el cine, de repente la gente empieza a consumir los contenidos y dejan de ir al cine o dejan de alquilar DVDs, empiezan a ver películas en streaming. Fijaros que hasta el año 2008 el crecimiento en el mercado americano fue tremendo, pero también en el mercado internacional. Pero cuando, previo a COVID-19, en el año 2018-19, Netflix se da cuenta que ese modelo se lo están copiando no solamente competidores directos como puede ser HBO, sino que de repente Amazon dice, oye, quiero tener mi plataforma de streaming. O Apple dice, quiero tener mi plataforma de streaming. O Disney, que venía de la industria clásica de Hollywood y dice, me adapto y me voy al nuevo modelo. Pero no solo eso, sino que además Netflix, como no compite solamente porque veamos contenidos o películas, sino que compite por el tiempo libre de las personas, Netflix compite con Instagram, con Facebook, con TikTok. Pues este es otro modelo de negocio que realmente es innovador. Es decir, al final, para entender cómo podemos implementar una cultura de innovación, tenemos que tener en cuenta que se basa primero en tener un modelo de negocio exponencial, que es cómo continuamente te estás cuestionando tu core business, cómo continuamente entiendes las necesidades de tu cliente, cómo continuamente intentas construir valor, propuesta de valor para resolver las necesidades que has identificado en tu cliente o que puede tener. ¿De acuerdo? Por tanto, modelo de negocio y estrategia van por delante. ¿Y cómo nos ayuda la innovación para esto? Te preguntaría, ¿qué es innovación? Pues innovación es lo que hizo este señor Philippe Petit en 1971 cuando decidió cruzar las dos torres gemelas solamente sujetado por una barra de equilibrio que pesaba 15 kilos y ya está, sin una cuerda, sin un paracaídas. Y claro, mucha gente le llamó loco porque dice, oye, te vas a matar, te vas a subir a 400 metros de altura, hace mucho viento en la zona sur de Manhattan, te vas a matar. Pero claro, muchas veces a los innovadores le llaman locos, pero si habéis visto el documental o habéis visto la película, sabréis que no fue algo que se le ocurrió esa semana y decidió hacerlo, sino que él visionó un reto que era tremendamente complejo, que nadie había conseguido, y durante más de 3 años estuvo preparando ese reto con su equipo, estuvo simulando situaciones. Es decir, al final la innovación puede ser un proceso más estructurado de lo que pensamos, que nos permite resolver problemas no resueltos o intentar convertir ideas en valor que de una forma u otra, a corto, a medio o largo plazo, puede impactar en nuestra cuenta de explotación. Por eso me gusta entender la innovación como esa acción de crear o desarrollar ideas para convertirlas en valor que impacta a nivel de resultados. La clave es la temporalidad. Por eso la innovación tiene que ver también con la gestión del riesgo, porque en función del tipo de innovación que estés empujando, que estés desarrollando, vas a asumir más riesgo o menos riesgo. Por ello, cuando gestionas innovación tienes que plantearte que como hay una beta de riesgo, probablemente muchas veces cuando desarrollas innovación se basa en explorar, aprender y acumular conocimiento a largo plazo.
Por tanto, requiere que la empresa entienda que tienes que hacer inversión en recursos humanos y económicos, donde igual los retornos no te vienen inmediatamente, por eso puede ser una financiación de alto riesgo, y al mismo tiempo no puedes gestionar equipos de innovación con estilos de liderazgo convencionales, anglosajones, de management convencional. No puedes gestionar tu equipo de innovación, tu área de innovación o tus iniciativas de innovación igual que gestionas el core business, ¿de acuerdo? Me gusta mucho esta gráfica porque explica muy bien las tres grandes tipologías de innovación que podemos desarrollar en una compañía. Es cierto que en Silicon Valley la innovación disruptiva, es decir, el crear nuevas ofertas para nuevos mercados con lo que nunca has trabajado, es muy habitual y de ahí que salgan los Uber, los Netflix, los Airbnb, los Apple, ¿vale? Pero esa innovación es tremendamente costosa, tremendamente cara, tienes que invertir mucho dinero a largo plazo, tienes que conseguir venture capital que apoye tu iniciativa y al final consigues, digamos, monetizar solamente un porcentaje muy pequeño de las apuestas. En cambio, tenemos otros dos tipos de innovación que son muy interesantes y que podemos desarrollar con nuestros equipos y en nuestras organizaciones. Innovación incremental y innovación evolutiva. Innovación incremental yo creo que lo hacemos en muchas compañías, en nuestros países, en Latinoamérica, en España, porque al final se basa en cómo tú mejoras tu core business, cómo eres capaz de, con los productos y servicios que tú haces y orientas a resolver necesidades de tus clientes habituales, cómo eres capaz de continuamente cuestionarte cómo puedes mejorar. Es lo que llamamos mejora continua. Eso realmente es innovar incrementalmente, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo está también lo que se llama la innovación evolutiva, que es cómo eres capaz tú de, al menos en una de las dos variables de la matriz, hacer algo nuevo, que es, oye, con mis clientes, que ahora tengo mucha información de mis clientes, ¿qué nuevas ofertas les podría lanzar aparte de lo que ya hago? Por ejemplo, Thermomix, que es un robot de cocina muy conocido en Europa, no sé si lo conocéis, que es de una empresa suiza que se llama el Grupo Borbeck, lanzó un robot de cocina muy implementado en los hogares, que estaba muy destinado pues a padres, a madres, a solteros, a parejas, ¿vale? A gente que en el hogar quiere llegar a casa y quiere tener un robot que le haga un preparado, una salsa, un arroz, que le haga la vida fácil a la hora de cocinar por la noche o prepararse de las cocinas de... Entonces Thermomix dijo, oye, fenomenal, este segmento lo domino, el de los clientes, el de los hogares. Pero, oye, este tipo de producto tan tecnificado para cocinar, ¿me lo podrían valorar en otro segmento de clientes con el que no trabajo? Y una de las respuestas fue, ¿por qué no nos dirigimos a los restaurantes, a las cafeterías, a los hoteles, a lo que se llama el canal Horeca, al segmento más profesional? Oye, alguien que está en una cafetería o un restaurante, ese chef, ¿podría valorar tener un robot como el nuestro para que le ayude un poco a resolver los temas que tiene de cocina? Y la respuesta fue sí. Entonces lo que hicieron fue coger el producto y simplemente hicieron pequeñas adaptaciones funcionales para ajustarlo a esas necesidades. Pues probablemente que tuviera un vaso para preparar un poco todo lo que son las salsas o tal, más grande, que tuviera más modos de menús, de configuración, que tuviera una batería más potente. Es decir, eso fue innovación evolutiva. Y también puede ser innovación evolutiva el hecho de que tú digas, oye, trabajo con mis clientes, ya les estoy vendiendo un robot de cocina, pero teniendo en cuenta que tengo mucha información de estos clientes, ¿qué más podría hacer por ellos? ¿Cómo les podría ayudar? Y ahí fue cuando, por ejemplo, Thermomix lanzó su Roomba, su aspirador inteligente que se llama Cobalt, ¿de acuerdo? Lo mismo creó dentro de la familia de productos de tecnología para el hogar, dijo, estoy en la cocina, cocino, voy a crear algo que ayude a limpiar la casa. Pues estos son los tres grandes tipos de innovación: innovación incremental, evolutiva y disruptiva. Talento, tercera clave muy importante a la hora de poder generar una cultura de innovación, ¿no? Y aquí con Alex Castellernau, Alex, que es un experto que ha trabajado en empresas como IDEO, como Dropbox, como Neocars, ahora está en General Motors, ¿vale? Estando una vez con él en Palo Alto, al lado de la Universidad de Stanford, nos dijo que una de las claves para trabajar una cultura de innovación dentro de las organizaciones se basaba en trabajar con personas muy diversas, heterogéneas. Y nos dibujó esta campana de Gauss en la pizarra que os he puesto aquí en la foto. Nos dijo, mira, en Europa, vosotros pensáis que un alemán es muy diferente de un francés y un francés de un español, pero la verdad es que el 90% de la gente en Europa tiene la misma forma de pensar. Es muy conservadora, tiene la misma forma de resolver los problemas. Y solamente tenéis igual un 5% por arriba y un 5% por abajo que son realmente diferentes. Y encima les estigmatizáis como personas raras, les llamáis frikis, ¿no? Pero nos dibujó después la campana de Gauss de Estados Unidos. Y dice, mira, en Estados Unidos es algo parecido, igual un poquito menos, pero el 70% aquí de la gente tiene una forma de pensar y de actuar muy esperable, muy común, ¿de acuerdo? Y quizás los que son más diferentes son el 30%. Y aquí nos dijo, pero ¿qué pasa en Silicon Valley? Que en Silicon Valley es justo al revés. En Silicon Valley, el 20% de la gente es esa que vosotros diréis común, más convencional,
más con esa forma de pensar más ordenada, de una lógica más esperada. Pero el otro 80% es gente realmente muy única, muy diferente, que afronta los problemas de forma diferente, que utiliza caminos diferentes para llegar a la resolución de un problema. Por tanto, Alex lo que nos decía al final es que tienes que crear equipos que trabajen con perfiles muy diversos, porque desde la diversidad es donde surge lo único, lo diferente, el sumatorio de ideas que después haces funnel y te quedas con aquellas cosas que puedes traccionar a tu equipo. Que debes contratar a personas mejores que tú, porque tú no puedes ser el límite del equipo. Que tienes que potenciar que el equipo no se acomode, por tanto tienes que intentar potenciar una cultura muy orientada al cambio. Y además tienes que potenciar una cultura de que la gente se atreva a experimentar y fallar, porque el error no es malo siempre que aprendas de él. Por tanto, hay que fallar rápido, barato y aprender. Y además, muy importante, no como hacemos aquí tanto en las empresas europeas o españolas, el conocimiento hay que hacerlo accesible, hay que democratizarlo, ¿de acuerdo? Estas son las 5 competencias, compañeros, que si queremos crear empresas con una cultura hacia la innovación, debemos potenciar en nuestros equipos. Y aparte, de mayor importancia a menor importancia, pero las 5 son muy importantes. Habilidades críticas a desarrollar en nuestros colaboradores. Uno, la capacidad de trabajar en equipo, de coordinarnos con los demás, independientemente de con qué persona trabajes. Es decir, no puedes sacar tu mejor versión siempre que se den las condiciones óptimas o trabajes con perfiles que se complementen bien contigo. Tienes que estar dispuesto a trabajar bajo cualquier tipo de contexto y con personas muy diversas. 4, la capacidad de manejar a personas, la capacidad de liderar a otros. Esta va a ser una habilidad crítica, sobre todo con todo el avance de la tecnología, de la IA, cómo está sustituyéndonos en el puesto de trabajo. 3, el uso de la creatividad para resolver situaciones. 2, el pensamiento crítico. Y 1, la más importante de todas, utilizar todas las 4 anteriores para resolver problemas complejos. Las empresas vamos a pagar por tener gente que tiene la capacidad de resolver problemas complejos. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias, Gabriel, por darme el paso nuevamente. Bienvenidos a aquellos que no se conectaron desde el inicio. Mucho gusto, mi nombre es Tania y yo formo parte de PMM, el patrocinador de estas masterclass, y quisiera invitarlos brevemente a nuestros próximos programas para el 2026, comenzando con el Business Innovation Executive Program, el cual está basado en innovación y desarrollo sostenible. Este programa tiene una duración de 14 semanas y es en formato 100% online, con ya sea con clases grabadas o en vivo. Este programa te da la oportunidad de tener una experiencia inmersiva en Valencia, España, donde, incluyendo todos los costos, podrás venir a la ciudad, hacer networking y participar tanto en conferencias como en talleres. Si estás interesado, puedes escanear el código QR para obtener toda la información. Igualmente, estoy encantada de invitarlos al programa de Change Management Executive Program con el mismo formato, con una duración de 14 semanas y clases 100% online. En este, Gabriel Ferrer nos acompaña y como parte de, incluye una semana en San Francisco para conocer Silicon Valley, todo incluido en los costos. Así que les recomiendo, si están interesados, escanear el código QR para conocer toda la información y formar parte en el 2026. Igualmente, estoy encantada de invitarlos a nuestros MBA más Máster. Son programas construidos para profesionales como ustedes con clases 100% online, ya sea en vivo o grabadas los fines de semana. Contamos con 4 programas dirigidos en innovación y excelencia operacional, gestión integral de activos físicos y 2 más con enfoque directamente en mantenimiento industrial y mantenimiento de edificios. Estos programas no solo te apoyarán en conocimientos técnicos, sino más que nada la parte estratégica. Si estás interesado, puedes escanear el código QR y formar parte de nuestra clase 2026. Y para finalizar, les recomiendo esta lectura complementaria a la masterclass de hoy, el libro Operacionalizando la Estrategia por el autor Dr. Luigi Amendola. Escaneando este código QR obtendrán el primer capítulo totalmente gratis. Igual recordarles que pueden colocar todas sus preguntas que tengan respecto a la sesión en el chat y Gabriel nos apoyará con una sesión de preguntas y respuestas al finalizar. Muchísimas gracias, Gabriel. Te dejo continuar. Cuarta clave, y tiene que ver con esto que hemos dicho de cultura, ¿no? Con modelo de negocio, con innovación y con talento. Organizaciones exponenciales. Salim Ismail, uno de los fundadores de Singularity University, la universidad que se creó en el campus de la NASA en San Francisco, entre otros por la NASA y Google. Salim Ismail
Analizó estas grandes empresas de innovación disruptiva como Netflix, Airbnb, Uber. Tiene un libro muy chulo que se llama Organizaciones Exponenciales e intentó sacar patrones en común de todas ellas, pensando, bueno, todas estas empresas al principio eran startups, eran empresas de garaje, pero en un momento dado empiezan a crecer como bestias y se convierten en empresas muy grandes. Pero ¿qué es lo que hacen para, pese a que sus operaciones cambien, no pierdan su esencia y su orientación a la innovación? Y en el libro cuenta la fórmula de las organizaciones exponenciales donde existen 11 características que tienen en común, que os cuento para que veáis que no solamente estas características las puede tener Netflix, sino que las puede tener cualquier pequeña y mediana empresa en su negocio. Igual no las 11, pero algunas de ellas sí. La primera es que todas las compañías tenían un propósito transformador masivo, es decir, no se basaban en solamente decirle a la gente qué es lo que tenían que hacer, sino por qué tenían que hacer lo que tenían que hacer, por qué existía la compañía. Daban un propósito que impulsaba a los equipos, a la comunidad y que además no solamente conectaba a los colaboradores, sino que también conectaba a los clientes y a los stakeholders. Dos, no, como al principio eran startups con pocos recursos, no se conformaban solamente con el equipo que podían contratar en plantilla, sino que lo que hacían era creaban redes de talento, colaboraban con gente más allá de su equipo, contrataban parcialmente a gente que quizás no podían contratar al 100% o no estaban dispuestos a vincularse con la compañía al 100%, por lo que hacían era buscar con colaborar con los mejores profesionales, pero buscando fórmulas siempre dinámicas, líquidas, para realmente poder contar con ellos. Tres, comunidad y seguidores. Una de las cosas que mejor hacían es que de cara a desarrollar relaciones con los clientes, lo que buscaban era construir comunidades, compartir con tus usuarios, tus clientes, tus logros, lo que haces. Al final lo que haces es construir comunidad y tus clientes se convierten en tus principales prescriptores. Cuatro, utilizaban tecnología aplicada a la gestión del dato y eso lo tenían en el core business. Eso les permitía poder operar y posteriormente escalar de forma ágil y rápida. Cinco, activos apalancados. Como al principio no tenían muchos recursos, lo que tenían muy claro todas estas compañías es que no se pueden descentrar haciendo cosas que no están en su core business. Cuando van a hacer cosas que no están en su core business, lo externalizan, lo subcontratan. ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces que cuando externalizan esto al partner lo cuidan muy bien, no le llaman proveedor, sino que le llaman partner y buscan modelos con el que crecer con el partner. Por tanto, activos apalancados. Pon foco solamente en aquello que es absolutamente crítico para desarrollar tu core business. Lo que no sea crítico, no le dediques tiempo, siempre hay alguien que te pueda ayudar desde fuera. Seis, compromiso y conexión con el propósito. Lo que buscaban era desarrollar una cultura donde la gente se sintiera a gusto en la compañía, sintieran que eran ellos mismos y donde podían conectar sus pasiones individuales con el propósito de la compañía. Siete, interfaces como parte de máscara tecnológica para que el mercado o los usuarios puedan interactuar con ellos, ¿no? Si cogemos, por ejemplo, no sé, se me ocurre la Apple Store, ¿no? O inclusive Amazon, ¿no? Que son interfaces muy diferentes a nivel de diseño, pero los dos son tremendamente fáciles de utilizar. Una de las claves que utilizaban era que mi forma de comunicarme con los usuarios es a través de plataformas que tengo en mi app o en mi web. La interfaz tiene que ser muy friendly para ponerle muy fácil a la gente que quiera estar conmigo. Por ejemplo, la interfaz de Netflix. ¿Por qué tanto está la gente en Netflix? Porque es muy fácil entre el algoritmo de recomendación y cómo te presentan el producto, cómo ves el tráiler mientras estás bajando, que quieras estar ahí. Es decir, te facilita el tenerte enganchado. 8 dashboards. Todo se mide, como hacemos gestión del dato, todo se mide, pero como tenemos tanto volumen de información, estas compañías, inclusive siendo pequeñas o muy grandes, lo que hacían era tener los típicos cuadros de mando, tableros, donde solamente tenían las métricas realmente de valor que les permite analizar la marcha del plan táctico y cómo se está impactando a nivel de negocio. Por tanto, tienes que tener dashboards con información real para tomar buenas decisiones en caso de que estés desviado o tengas que pivotar y cambiar. 9, experimentación. En el corazón de la compañía está la actitud por el querer innovar, por querer experimentar. Por tanto, son empresas que realmente a los trabajadores siempre les han animado a cuestionar lo que se hace, a mejorar lo que se hace, a crear cosas nuevas, a evolucionar cosas que se están haciendo. 10, modelos organizativos donde se confía mucho en la gente, que tienden a ser bastante planos, bastante líquidos, donde realmente es más importante el rol que el propio puesto de trabajo, donde lo que se trabaja mucho es con el concepto de libertad de responsable. Tienes autonomía, pero ser responsable para resolver lo que haces. Por tanto, cuando tú das libertad responsable, tienes que tener unos sistemas de medición, ¿de acuerdo? Donde puedes hacer seguimiento al respecto de cómo están los objetivos de negocio, cómo eso baja los equipos y cómo eso baja las personas, para que cada persona pueda tener libertad de decidir cómo quiere abordar su trabajo, pero que tenga unas métricas donde pueda justificar qué resultados está consiguiendo o no está consiguiendo. Tecnología social es la número 11, que es
Si quiero trabajar con equipos muy diversos, con colaboradores bajo demanda, con gente que trabaja en físico, gente que está deslocalizada o gente que trabaja desde casa, tengo que tener herramientas como por ejemplo lo que estamos haciendo hoy. Zoom es una herramienta de tecnología social, Microsoft 365, es decir, cómo utilizo plataformas sociales para potenciar el trabajo en equipo, la comunidad y el aprendizaje. Eso no puedo basarlo solo en que la gente coincida presencialmente en un sitio, sino que tengo que tener herramientas que me permitan en un momento dado crecer muy rápido pese a que la gente no esté junta, no tenga piel con piel. Estas eran las 11 características de la organización exponencial que exponía Salim Ismail y que creo que podemos llevar a nuestras empresas. Y repito, no necesariamente las 11, sino algunas de ellas y nos pueden ayudar a desarrollar una cultura corporativa orientada a la innovación. Entonces, ¿qué claves nos pueden ayudar a generar innovación dentro de la organización? Y aquí os hablo de Dustin Sandlin, un ingeniero americano que decidió hacer un experimento que se llamaba la bicicleta al revés. Él lo que hizo fue coger su bicicleta, dice, oye, tengo 40 años y llevo montando en bicicleta 35, 34 años, es algo que se me da muy bien. Voy a llevar la bicicleta a un taller mecánico y le voy a pedir al mecánico que el manillar lo desatornille y me lo ponga al revés. Es decir, que la bicicleta, cuando yo gire el manillar hacia la derecha, en vez de ir hacia la derecha, cuando gire el manillar hacia la derecha, la bicicleta vaya hacia la izquierda. Y cuando gire el manillar hacia la izquierda, la bicicleta vaya hacia la derecha. Y entonces lo hace y se monta y ve que esa misma tarde no es capaz de andar más de 2 3 metros con la bicicleta al revés. Se da cuenta que es mucho más difícil de lo que él pensaba, que le toca desaprender su forma de actuar de la bici normal para intentar integrar su nueva forma de llevar la bicicleta. ¿Y sabéis cuánto tarda en conseguir llevar la bicicleta al revés? No lo consigue ese día, no lo consigue la primera semana, no lo consigue el primer mes. Tarda 8 meses, tarda 8 meses. ¿Por qué? Porque hay veces que los procesos de aprendizaje son muy rápidos y muy ágiles y hay otras veces que son más lentos. Y además hay veces que los procesos de aprendizaje requiere que lo que tú ya sabes lo desaprendas, porque puede ser el gran limitante para lo que estás haciendo. Por tanto, algunas claves para generar una cultura de innovación que transforme nuestra organización. Uno, trabajemos desde los modelos de liderazgo. Las personas que están en roles de liderazgo son fundamentales para implementar una cultura de innovación, porque uno no tiene que jefear, uno lidera desde el ejemplo. Y entonces, si queremos que nuestra organización, nuestros equipos sean innovadores, tenemos que hacerlo desde generar los contextos, los espacios para que lo puedan ser. Dos, apostar por equipos diversos, como decíamos antes, mezcla gente diversa y a ver qué sale. Tres, replantéate qué modelo organizativo tienes. Si tienes una estructura tremendamente piramidal, organizativa, basada en el puesto de trabajo, lo normal es que los resultados que obtengas son los que estén asociados a los principales objetivos de cada puesto de trabajo. Por tanto, si realmente queremos innovar, igual tenemos que dotarle de algo de flexibilidad a nuestra estructura organizativa. Cuatro, cómo somos capaces de planificar acciones que hagan que la gente nos acomode. Cómo somos capaces de que cuando la gente piensa que domina su trabajo, lanzarles nuevos retos para que les suponga reaprender o aprender cosas nuevas. Cinco, más que una dirección por objetivos, que es muy importante, tenemos que ir pivotando o complementando la dirección por objetivos hacia una dirección por valores que conecta mucho con el propósito y hacia una dirección por misiones, que es la forma de estructurar una dirección de propósito transformador masivo. Seis, la learnability va a ser la habilidad del presente y del futuro que todos vamos a requerir. Por tanto, tenemos que evolucionar el concepto de formar a nuestros equipos a potenciar el aprendizaje en nuestros equipos y en nuestras personas. Siete, cruzar a la gente con gente de dentro, pero con gente también de fuera, con stakeholders, con partners, con proveedores, con clientes, con asociaciones. Tienes que salir un poco de tu entorno y generar procesos de aprendizaje colaborativo porque ahí es donde realmente puedes ver cosas que no se te ocurren solamente quedándote en tu entorno o en tu equipo habitual. Ocho, dentro de los equipos tienes que tener alguna persona que se dedique a explorar, o al menos un trocito de su tiempo. Tenemos que tener exploradores, innovadores, gente que realmente se dedique a diseñar ideas locas, aunque las ideas locas después no se convierten en realidad, pero cuando esa idea loca la intentas llevar a la realidad, empieza a convertirse en algo que tiene sentido con el core business que tienes. Por tanto, necesitamos gente que nos inspire para que posteriormente los que están en el core business sean capaces de coger algunos ingredientes de esa idea loca y llevarlo para mejorar lo que están haciendo en el día a día. Y nueve, utiliza tecnología. Todo se tiene que medir, hasta la innovación. Aquello que no se mide no se puede mejorar. Y la última clave, y la última persona de lo que os hablo hoy, Tony Wagner, director del Laboratorio de Innovación de Harvard, que cuestiona mucho nuestros modelos educativos. Si queremos generar una cultura para la innovación, si queremos promover innovación dentro de las organizaciones,
tenemos que intentar cambiar nuestros modelos educativos de base, pero también el cómo desarrollamos y formamos a nuestra gente, ¿no? Yo creo que hay PMM y no es peloteo, pero es un ejemplo, ¿no? Porque busca que sea todo lo que hacen sus posgrados, sus experiencias, como ir a San Francisco, a Silicon Valley, que sean cosas tremendamente reales, que están a la última, que te permite actualizarte y que trabajas sobre retos reales, ¿no? Por tanto, las empresas se tienen que transformar en ecosistemas de aprendizaje. Es decir, las empresas se tienen que convertir en espacios donde la gente, trabajando en su día a día, con compañeros, intentando resolver las responsabilidades que se les han asignado ligadas a unos objetivos, aprenden y desarrollan nuevos conocimientos, nuevas metodologías, nuevas habilidades. Porque lo importante ya no va a ser lo que sabes, lo importante va a ser lo que puedes hacer con lo que sabes. Porque estamos en un entorno donde cada vez el conocimiento está más accesible. Me lo da Copilot, Perplexity, ChatGPT, que igual lo que me dice no es todo cierto actualmente, pero la IA está evolucionando y va a mejorar mucho. Además, estamos en un entorno donde el conocimiento cada vez se renueva más rápido. Cada vez lo que hoy sé no necesariamente me va a servir para dentro de 12 meses o 18 meses. Por tanto, va a ser muy importante saber utilizar y adquirir el conocimiento de forma muy ágil para utilizarlo a la hora de resolver situaciones. Y para ello también tendremos que aprender a aprender, porque vamos a estar en un entorno donde continuamente van a llegar nuevas habilidades y nuevos conocimientos que no será suficiente decir, buah, esto no me aplica a mí, o buah, esto es una moda, sino que continuamente vamos a tener que estar haciendo upskilling, que es cómo nos mantenemos al día con las nuevas tendencias que tienen que ver con nuestro nuevo puesto de trabajo, o reskilling, que es cómo adquirimos nuevas habilidades que nos permiten reinventarnos profesionalmente. Para ello, os diré que las cuatro características que te ayudarán a potenciar tu learnability, tu capacidad de hacer upskilling o reskilling es, uno, ser explorador, es decir, ser curioso, viajar, leer, juntarte con otras personas, salir de tus entornos de confort, preguntarte el porqué de las cosas, ser inconformista, orientarte más al reto que al proceso, no conformarte con lo que tienes, perseguir misiones, resolver situaciones, ser el primero en querer implementar una nueva metodología dentro de la organización, ser el primero en liderar un proceso de cambio, pensamiento crítico, el profundizar, el analizar, el ser empático y entender puntos de vista de otro, el darte cuenta que por mucho que sepas de algo, tu límite es tu propio conocimiento. Y cuatro, todo esto requiere de mucha resiliencia, porque muchas veces los procesos de cambio de aprendizaje no son fáciles, no te van a dar retornos a corto plazo, por tanto tienes que mantenerte motivado en el tiempo, porque tu motivación no puede depender del resultado, porque muchas veces el resultado llega a largo plazo. Como dicen los Navy SEAL, ¿cómo te comes un elefante de tamaño natural? Pues una persona se puede comer un elefante, pero se lo tiene que comer bocado a bocado durante mucho tiempo. Es posible, pero hay que ir bocado a bocado. Estas son las 6 claves que quería contaros al respecto de cómo crear una cultura de innovación que transforme una organización. Y para terminar, permitirme que termine con Michelle Obama, que sabéis que es la mujer de Barack Obama, que ha sido presidente en 2 mandatos diferentes en la Casa Blanca, ¿no? Voy a contar una anécdota que pasó cuando Barack Obama estaba haciendo campaña para la segundo mandato en las elecciones, cuando luchaba contra, contra los republicanos, pues llegaron a San Francisco y llegaron al hotel donde iba a ser la convención demócrata, ¿no? Y entonces llegaban desde el aeropuerto con sus coches de seguridad y entonces en vez de entrar por la parte principal del hotel, entraron por una parte del hotel, por la parte de detrás, no más privada, donde la prensa no les veía, la gente no les paraba, ¿no? Y entonces entran por la zona de atrás del hotel y pasan por la zona de las cocinas del hotel. Imaginaos las cocinas del hotel de un gran hotel americano, que son grandes cocinas, hay mucho personal, muchos cocineros, etcétera. Y ahí va Barack Obama con Michelle Obama a su lado, con su gente de confianza, sus guardaespaldas, un séquito de 20, 25 personas, ¿no? Y de repente, según están pasando por las cocinas, Michelle Obama le dice, para, un momento, para todo el séquito, se separa del séquito, se mete dentro de la cocina y saluda a un cocinero de color como ellos, negro. Y además le saluda de forma muy efusiva, le da un abrazo muy grande. No solo eso, sino que además se la ve muy sonriente y de forma muy cariñosa con ese cocinero de una edad muy similar a Barack Obama y a Michelle Obama, ¿no? Y después de 3 4 minutos, y Barack Obama está ahí como diciendo, oye, me tienes aquí esperando, soy el presidente de Estados Unidos, tenemos prisa, ¿no? Y Michelle le dice, voy, dame un minuto más, ¿no? Y nada, cuando termina, le vuelve a dar un abrazo, se despide, muy sonriente, y vuelve y siguen andando para arriba, para el hotel. Y según están subiendo al ascensor, Barack Obama le dice, oye, ¿quién era ese tipo que has saludado? ¿Quién era ese cocinero? Y le dice Michelle Obama, Barack, no te preocupes, es nada, un amigo, bueno, realmente es un novio de mi juventud, antes de conocerte a ti, Barack? Pero es un novio de mi juventud. Y Barack Obama, así como con mucho orgullo, con mucho ego, le dice, ah, bueno, vale, 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 bien, bueno, Michelle, si hubieras seguido de novia de ese hombre, ahora serías la mujer de un cocinero. Y se empieza a reír, ¿no? Y Michelle Obama le mira fijamente a los ojos, le sonríe y le dice, no, Barack.
Si yo hubiera seguido de novia de ese cocinero que he saludado ahora mismo sería el presidente de los Estados Unidos. Que te quede claro. Y este es el gran valor de esta historia, que probablemente no es verdad, ¿de acuerdo? De que delante, detrás, a los lados de cualquier persona que hace el cambio, de cualquier persona que lidera, siempre hay un gran equipo. Hay personas que te ayudan a conseguir este viaje, porque si quieres viajar rápido, ves solo, ¿no? Pero si quieres viajar lejos, viaja acompañado, ¿no? Y esto es la metáfora de esta historia de Michelle Obama. Bueno, hasta aquí este webinar. Tania, te devuelvo el mando de la sesión. Ah, A- gracias, Apenas, Gabriel. apenas nos quedan 3 minutos, sé que nos hemos extendido un poco, ¿vale? Igualmente, bueno, podemos aprovechar estos 3 minutos. Si te parece bien, Gabriel, tenemos una pregunta por parte de la sesión en LinkedIn y esta es, ¿cómo puede una organización evaluar si su ritmo de cambio es realmente inferior al del entorno? Vale, vale. Yo creo que es relativamente sencillo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo primero de todo es que el ritmo de cambio de una organización va a depender mucho también del tipo de industria y sector en el que opere. Yo trabajo en el entorno del marketing digital y la tecnología, y el ritmo del cambio en mi sector es altísimo, pero cuando digo es altísimo. Cosas que estamos haciendo ahora cada lunes, tenemos updates para que Google, Meta, que trabajamos con ellos, continuamente igual nos estén introduciendo cambios en nuestra forma de operar en las plataformas sociales, ¿no? Pero igual, me voy al sector de la energía y el ritmo de cambio no es el mío, ¿no? Entonces, para empezar, lo que tienes que hacer es irte a buscar indicadores de entorno macroeconómico que te dé una foto de cómo está yendo la economía y sobre todo cómo está yendo tu sector. Dos, tienes que ver también qué tipo de factores están influyendo como fuerzas competitivas dentro de los posibles cambios que impactan en el sector. ¿De acuerdo? Entonces, eso requiere que hay que hacer un ejercicio, como se dice, un poco como no de social listening, pero sí de tener, digamos, siempre gente pendiente de lo que es el sector y las tendencias del sector. Siguiente punto, yo no me quedaría ahí, yo también miraría fuera del sector, es decir, al final, por ejemplo, ahora estamos en un momento donde la IA está haciendo un impacto brutal, se habla de que hay burbuja de IA porque ha habido mucho volumen de inversión, que las grandes tech están invirtiendo mucho en IA, ¿vale? Pero la semana pasada, por ejemplo, que la bolsa americana estaba muy pendiente de Nvidia, que presentaba resultados el jueves, los resultados de Nvidia fueron tremendos, buenísimos, pese a que de repente la bolsa americana empezó a bajar. Al mismo tiempo, las 7 grandes tech, Meta, Alphabet, que es Google, Apple, etcétera, han tenido un rally el segundo semestre de este año que han hecho crecer la bolsa. Ellos en promedio han crecido creo que en torno a un 35 o 38%, una auténtica locura, ¿no? Entonces, creo que también es importante estar brujuleando y profundizando, no quedándonos solamente con la noticia que leemos o con el reel que vemos en Instagram, de qué es lo que está pasando en el entorno y sobre todo a nivel de innovación en determinadas tecnologías. Yo estaría muy atento en todo lo que tiene que ver ahora mismo con IA, ¿de acuerdo? Con automatización, ¿vale? Con gestión del dato, y también estaría empezando a estar muy atento en cómo esto puede impactar a nivel de modelos organizativos, no solamente desde un punto de vista de eficiencia de procesos, sino también de cambios en la demanda de nuestros clientes, que pueden ser B2B o B2C. Muchas gracias, Gabriel, por resolver la duda. Bueno, por tiempo ya no podemos resolver más preguntas, pero igualmente pueden dejar sus comentarios en el video de YouTube. Y muchísimas gracias, Gabriel, por tu participación y por la masterclass de hoy desde PMM. Te agradecemos mucho. Y los invito a los demás, si no vieron la grabación completa, la sesión completa, pueden acceder a ella en el canal de YouTube. Se subirá esta misma semana, así que pueden volver a consultar la información. E igualmente los invitamos, nuestras masterclass son realizadas cada miércoles, entonces pueden asistir. Muchísimas gracias a todos, saludos de Valencia y muchísimas gracias nuevamente, Gabriel, por formar parte de esta sesión el día de hoy. Encantado. Saludo a todos desde España. Abrazo fuerte. Abrazo, gracias.